generar cambios. Pues ahora sí ya estamos en redes sociales también correctamente, espero, con el tema del problema de audio que tuve en la transmisión anterior, pero nada, que eso forma parte de las actividades en vivo y también forma parte del tema de resiliencia, ¿no? Ya estamos en los dos canales. Recuerden que nos pueden encontrar en los podcasts en vivo y también grabados. Tenemos unos podcasts que se graban con entrevistas que pueden encontrar en Spotify, en Google Podcasts, en Spreaker Podcasts y en iPodcast de Apple. Y esos programas generalmente están orientados a que tengamos una entrevista y un invitado, y esos los pueden encontrar en justamente todas estas plataformas de podcast que les muestro desde Genera Cambios. Pues les reitero, mi nombre soy Fernando Hernández Avilés. Me pueden encontrar en redes sociales como Genera Cambios, en Facebook, en Twitter, en Instagram estoy en Genera-Cambios, y las páginas de la Asociación Mexicana de Resiliencia, la página de Genera Cambios. Genera Cambios es generacambios.org, la Asociación Mexicana de Resiliencia es resilienciamexico.org. Y nada, pues vamos a empezar. Les voy a ir compartiendo cuál va a ser los temas que vamos a estar platicando, que maldije hace rato porque justamente no contábamos con el tema de audio. Pero la idea es que podamos arrancar el día iniciando con cambios y la generación de cambios y construyendo resiliencia. Y desde esa perspectiva, lo que les voy a compartir el día de hoy son 5 puntos. Como 5 puntos trataré de compartirles diariamente para que podamos reflexionar o comentar a lo largo del día y que nos puedan servir tanto en la casa, en la escuela y en el trabajo. El primer punto, para ir avanzando, es definitivamente bastante interesante y se llama la ley de Peter. Y esta ley de Peter es de un pedagogo estadounidense que se llama Lawrence Peter, que en 1969 se hacía la pregunta de por qué de repente la gente es como infeliz en el trabajo, o por qué de repente la gente parece que está enojada en el trabajo. Y es bastante interesante porque si ustedes recuerdan en sus experiencias, de repente puede ser que en un día nosotros pensemos, no toda la gente puede tener días buenos y no toda la gente puede tener días malos. Y definitivamente es correcto, o sea, pero hay algunas razones de fondo cuando de repente una persona pareciera que tiene más días malos que días buenos, tanto emocionalmente como en los resultados que está teniendo en su trabajo. Y la ley de Peter tiene 3 principios bastante interesantes, y el primero es muy poderoso, que podríamos aplicar a la vida personal y que también podríamos identificar en el tema de la formación escolar, como también en el tema de nuestras relaciones personales. Y el principio de Peter es este. Cada empleado tiende a ascender hasta su nivel máximo de incompetencia. Y suena muy fuerte y suena muy abrumador, suena muy poderoso, pero la realidad es que sí es muy real y es muy interesante. Y alude al tema de que en muchas ocasiones una persona puede ser muy buena, pero muy buena, haciendo lo que hace en su actual trabajo o en su actual posición, pero llega el momento en el que se vuelve tan bueno que definitivamente se da la oportunidad de que digan, oye Fer, eres demasiado bueno en lo que estás haciendo, creo o creemos que puedes estar ya apto para tener otra posición, para tener otro puesto, y a partir de ahí nos ayudes a lograr los resultados, ¿no? Pero no nada más se queda en el trabajo, también se queda como en la vida personal. En muchas ocasiones tenemos una muy buena relación en donde hemos sido tan buenos y hemos tenido tan buenos resultados con una persona, que llega el momento en el que la confianza, en el que lo que depositamos en esa persona crece, y que le decimos, ¿sabes qué? Hemos sido tan buenos que creemos que creo que puede nuestra relación ir más allá. Pero eso implica varias cosas. La primera y la más natural para el tema del trabajo y la escuela es que nosotros en muchas ocasiones, y a partir de esta ley de Peter, que tiene bastantes libros publicados respecto a la capacidad de la gente en el trabajo y de por qué en ocasiones es tan infeliz, y en esta ley de Peter, desde la perspectiva de que la gente tiende a ascender hasta su máximo nivel de incompetencia, habla y hace referencia perfecta a que yo puedo ser muy, pero muy bueno y muy buena en lo que estoy haciendo ahorita, y el crecer implicaría que domino eso que hacía antes, pero no forzosamente que voy a dominar lo que implica crecer en posición o dentro de la organización o en la escuela o en lo que voy a aprender o incluso en mi vida y en mis relaciones personales. Voy a poner un par de ejemplos. A lo mejor yo soy muy buen vendedor o muy buena vendedora, y soy muy hábil negociando y soy muy hábil comunicándome con los clientes y soy muy hábil cumpliendo las metas, y de repente llegan y me dicen un día, Fer, ¿sabes qué? Vamos a promoverte y vas a ser ahora el supervisor de los vendedores. Y resulta que al momento en el que me convierto en el supervisor de los vendedores, conforme pasa el tiempo, no empiezo logrando ni alcanzo a lograr los resultados tan buenos que tenía antes,
Y definitivamente pues sí es algo que me puedo estar preguntando, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo era tan buen vendedor y tan excelente en lo que hacía con los clientes? ¿Por qué ahora me está costando trabajo? Y alude a la ley de Peter. Y la ley de Peter refiere en su segunda línea que en muchas ocasiones podemos ser muy buenos en lo que estábamos haciendo, pero que eso no significa, porque bueno, fuimos aprendiendo, nos hicimos hábiles, desarrollamos herramientas y recursos, pero no forzosamente significa que verdaderamente yo tenga las habilidades y los recursos o capacidades que se necesitan para esa nueva posición, porque al final de cuentas no es lo mismo ser yo el que está logrando esa perspectiva de venta tan bien hecha, como quien vaya a liderar a otras personas, no nada más para que sepan vender y vendan, sino para que también puedan manejar situaciones que se les presenten, para que también puedan manejar problemas en el camino, como para manejar esa perspectiva emocional. Entonces, esta ley de Peter empuja mucho el tema de que en muchas ocasiones la gente no es tan buena en su trabajo o no se siente tan feliz en su trabajo, no porque precisamente no sean buenos haciéndolo, sino porque está esa matiz en la que éramos muy buenos en una actividad, pero no nos preparamos conscientemente para lo que seguía y entonces dejamos una pierna coja. Soy muy bueno en una línea, pero no me he desarrollado como en otro tipo de habilidades, como en administración, en el ejemplo que ponía de ventas, como en el tema de motivación, como en el tema de seguimiento, como en el tema de acompañamiento. Y es interesante cómo habla esta ley de Peter de esa perspectiva, pero no se queda solo en el trabajo. Yo decía hace rato que tiene que ver mucho también con el tema de las relaciones personales. En muchas ocasiones nosotros podemos tener una muy buena relación con una persona, nos llevamos muy bien con esa persona e incluso hay afinidad, hay empatía, hay una buena cercanía y nosotros tomamos la decisión de decir, ¿sabes qué? Nos hemos llevado tan bien que estaría bastante interesante que pudiéramos tener otro tipo de relación. Y un ejemplo perfecto son los matrimonios y los noviazgos. Podemos ser los mejores novios, pero no forzosamente significa que tengamos las habilidades y las capacidades o nos preparemos para los compromisos y responsabilidades que implica el matrimonio. Y no significa que no queramos a esa persona y no significa que tengamos nuestras mejores intenciones. Significa que hay una gran área de oportunidad en que si yo voy a aspirar, porque me lo merezco determinantemente, a otra posición, a otro desafío, no tengo que ser muy bueno en lo que hacía antes, sino tengo que ser muy bueno en lo que voy a hacer después. Y a eso se refiere la ley de Peter. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales en Genera Cambios. En la parte de Facebook y en redes sociales estamos transmitiendo en todas las páginas hermanas. Y en el tema de podcast, recuerden que pueden encontrar el Genera Cambios Podcast en Spotify, en el Google Podcast y también en iPodcast. Todo esto que les estoy platicando, estas notas se las voy a compartir en las redes sociales de Genera Cambios, Facebook Genera Cambios y en Resiliencia México, Facebook Resiliencia México. Ahora, vamos con el segundo punto, porque son 5 ideas con las que vamos a arrancar el día. Y el segundo punto tiene que ver con la inteligencia emocional de Daniel Goleman. Daniel Goleman literalmente es el padre de la inteligencia emocional como nos llega, y como lo hablamos constantemente y comúnmente cuando nos referimos a tienes que manejar tu inteligencia emocional. Y Daniel Goleman publica justo el libro de inteligencia emocional hace más de 25 años, él es egresado de Harvard y crea diferentes cátedras que tienen que ver justo con el tema de qué tienen que hacer las personas para desarrollarse, sentirse y vivir mejor a partir del manejo de las situaciones en su vida, pues tener una buena identificación de su inteligencia emocional. Y en ese tema, Goleman fue cada vez más puliendo su acercamiento hacia todo lo relacionado con los equipos de trabajo y el trabajo. Y uno de sus últimos libros, que se llama ¿Qué es lo que hace a un líder? La importancia de la inteligencia emocional, plantea diferentes líneas que justamente parecen poderosas respecto a lo que tendremos que reflexionar. Este libro de lo que hace a un líder, la importancia o la inteligencia emocional importa, es la recopilación de varios artículos que publica en la revista de negocios de Harvard y en otras publicaciones especializadas. Y es bastante interesante porque dentro de las muchas muy buenas experiencias que nos comparte, definitivamente hay 3 que llaman mucho la atención y que podemos platicar ahorita respecto al tema de llevarnos a iniciar un muy buen día, pues con cambios sin resiliencia. El primero de los puntos que plantea Goleman en este libro de qué es lo que hace a un líder es cuál es y qué tanto manejamos una habilidad o cómo manejamos nosotros esta perspectiva de mantenernos orientados al tema del logro. Y es bastante interesante porque nosotros entenderíamos y pensaríamos que todo el tiempo nosotros estamos orientados al tema del logro y no forzosamente significa que sea así. Y es interesante porque él plantea que en muchas ocasiones nuestra inteligencia emocional
y nuestro conocimiento de las emociones cuando estamos viviendo una situación personal en el trabajo, en la familia, en la escuela, definitivamente nos puede acercar a tener una mayor tasa de éxito en cuanto a las emociones que nosotros manejemos de acuerdo a la situación que se nos presenta. Entonces, habla mucho de que determinantemente el identificar cómo nos sentimos, qué emociones se presentan, ante qué situaciones nos manifestamos de una u otra emoción, qué habilidades y qué recursos e incluso qué capacidades empujamos para poder manejar las situaciones que se nos presenten que puedan parecer complicadas y también para disfrutar aquellas que verdaderamente nos están dando pequeños éxitos, pues tiene que ver con esa orientación al logro y principalmente a empujar para poder generar los cambios necesarios para poder seguir manteniéndonos en la línea de conseguir un objetivo, pero sin vencernos en el camino, pero también generando aprendizaje que nos permita cada vez más, aunque tengamos que regresar 2 pasos, aprender a mantenernos orientados en el logro y aprender lo necesario para conseguir ese objetivo, ¿no? Ese es uno de los puntos que maneja en su libro ¿Qué es lo que hace a un líder? La orientación al logro, porque además una persona que está orientada al logro, identificando que también tiene que a veces retroceder, aprender y volver a empujar hacia adelante este proceso de resiliencia, también ayuda a otras personas a que identifiquen cómo es su manejo emocional y cómo pueden empujar justamente esta construcción de orientación al logro. Entonces, ese es el primero. El segundo, que refiere en su libro, es la empatía. Y la empatía como aquella capacidad en donde nosotros identificamos de qué forma nosotros trascendemos en la relación con las personas, vinculándonos de tal manera en la que los temas son importantes para nosotros y para ellos y podemos generar verdaderos vínculos que nos permitan construir a partir de lo bueno que tiene cada quien en una relación dada. Y no forzosamente ahí tenemos que tener cuidado con confundir con el hecho de simpatía o socialización. El que yo sea muy bueno hablando, diciendo algo, el que yo sea muy bueno de repente acercándome con personas nuevas o que sea muy bueno típico de no, es que parece que tengo un don y la gente se me acerca para contarme sus cosas o que yo sea muy hábil para llegar y romper el hielo y generar un ambiente cálido y positivo en donde nos sintamos bien, o sea, genero simpatía con la gente, les es interesante acercarse a mí e incluso no soy el tipo de persona que verían y dirían, no sé qué tiene, pero me cae mal. No tendríamos que confundir esta socialización y esta simpatía definitivamente con la empatía. La empatía implica un reconocimiento personal de habilidades intelectuales, de habilidades emocionales e incluso implica un proceso verdadero de identificar cómo podemos construir y generar valor a partir de lo que tenemos cada una de las dos partes, pero también a partir de lo que queremos lograr. Entonces hay que tener mucho cuidado en confundir la empatía con la simpatía y con la capacidad de socialización, porque eso nos permitiría verdaderamente identificar cómo podemos crecer juntos, que es lo que estamos buscando, ¿no? Y en este libro de Daniel Goleman, un tercer punto, el libro del que estoy refiriéndome ahorita para que arranquemos el día, es la inteligencia, ¿por qué la inteligencia emocional importa? ¿Qué es lo que hace un líder? Es la influencia. Y definitivamente es poderoso porque él ve la influencia desde la inteligencia emocional como la capacidad de identificar de qué mejor manera yo puedo empujar e influir, esto es, generar cierto tipo de pensamientos, acciones y emociones que le hagan sentir bien a la persona a partir de lo que yo le acerco para que pueda sentirse y verse favorecida o favorecido por justamente lo que mi persona representa para él. No es lo mismo llegar a ordenar, no es lo mismo llegar a liderar, sino esta parte de influir tiene que ver con un estado de arte en donde verdaderamente me identifican como alguien que va a aportar algo y que cuando va a aportar algo tiene una razón ya bien justificada y en la que pueden confiar. Nosotros confiamos y seguimos a la gente que nos influye porque nos hace sentir bien, porque confiamos en ellos, porque nos aporta valor y porque verdaderamente se está preocupando por nosotros, lo que decía hace un momento, está siendo empático con lo que podemos construir juntos. Y claro que esto está muy relacionado con el tema no nada más del trabajo, sino qué es lo que hace un líder, por qué la inteligencia emocional importa, implica mucho en el tema de la escuela, implica mucho en el tema de la familia, de cómo yo verdaderamente encuentro los mecanismos para influir en la gente a mi alrededor desde una perspectiva en la que yo pueda aportar valor, desde una perspectiva en la que yo pueda incentivar que esa misma persona pueda crecer
una persona que influye busca que otras también puedan tener la capacidad de influir, y eso hace muy poderosa esta relación en cuanto a una inteligencia emocional, porque nos hace emocionalmente más capaces en cuanto a confiar en otras personas, en cuanto a confiar en nosotros mismos, y no hay que perder de vista eso es muy poderoso y muy importante. Cuando yo facilito que otra persona tenga confianza en sí misma, hago que también tenga confianza en mí, y verdaderamente estoy empujando el tema de que haya una muy buena relación respecto a lo que podemos construir juntos. Entonces, esa parte es muy interesante porque el generar empatía, el orientarnos al logro y el influir, como tres recomendaciones que nos hace Daniel Goleman para mejorar nuestra inteligencia emocional, implican un proceso no solo de descubrimiento mío, sino de cómo me relaciono con la gente y cómo ayudo a que la gente también tenga un conocimiento de ella misma, ¿no? Entonces, ese es el segundo punto que quiero que se lleven el día de hoy para que lo reflexionemos. El tercero es que hoy jueves vamos a tener, recuerden que en la barra, a quienes nos están escuchando en los podcasts, en la página de Facebook de la Asociación Mexicana de Resiliencia, es facebook.com/Resiliencia México, todas las tardes, noches tenemos una barra de contenido, y hoy toca que Jorge Jiménez tenga una entrevista muy interesante en donde van a platicar del Homo Videns. Entonces me llama mucho la atención el tema. Jorge Jiménez está abordando en sus en vivo el tema de masculinidades. Les voy a dejar todos los datos que les estoy compartiendo ahorita en las redes sociales, en Facebook Genera Cambios, en Twitter Genera Cambios. Y va a ser interesante el tema, entonces no se pierdan esta manera de abordar nuestras masculinidades desde un enfoque de cómo estamos evolucionando, incluso traspasando la pantalla hacia lo digital. Entonces el tema se antoja muy rico. Jorge Jiménez también empezó, junto con el Sinomea, su diplomado de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Masculinidad hace 2 semanas. Entonces recuerden, también sirva como para recordar diferentes tipos de actividades que tenemos en la Asociación Mexicana de Resiliencia y en Genera Cambios. Y de aquí me paso a un cuarto punto para arrancar el día con cambios y resiliencia, también bastante interesante y muy poderoso, que tiene que ver con el tema justo en esta línea de qué me hace feliz e infeliz, y lo positivo y lo impositivo en mi vida, que tiene que ver con justamente cómo nos forzamos de repente al tema de una psicología positiva o un pensamiento positivo, e incluso una transmisión y una comunicación constante de tenemos que ser felices. ¿En qué momento tendemos o encontramos la necesidad de vernos forzados a comunicar que Fernando se siente feliz todo el tiempo, como llave para que otras personas y otros entornos me acepten? O sea, y es poderoso lo que voy a decir, me acepten incluso como que estoy sano, me acepten incluso como que estoy realizado, me acepten incluso como que no tengo margen de error, y como incluso más fuerte todavía aún, como que soy una persona en la que pueden confiar. Entonces, esta parte es muy complicada porque imagínense qué tanto nos ha impactado el tema de argumentar y tener que estar trabajando una necesidad o un mecanismo en donde yo tengo que decirle a todo el mundo, definitivamente todo el tiempo tengo que ser feliz y todo el tiempo estoy feliz. Y tengo también hechas las situaciones en mi vida y también hechos los resultados en mi vida, que definitivamente ustedes tranquilos, Fernando es feliz, no pasa nada. Sabe, si las cosas no van bien, sabe cómo darle la vuelta a la situación. Si las cosas no van bien, no se preocupen, sabrá cómo entenderse y replantear desde una perspectiva de estar feliz las cosas. Y la realidad es que no. Es muy fuerte los estudios que se están trabajando, y también se los voy a compartir en las redes sociales. Pero esta perspectiva de que la gente positiva cambia el mundo, mientras que lo negativo pareciera que nos mantiene atrasados y mal, es muy, muy negativo y muy, muy equivocado, porque definitivamente yo no puedo negar esa parte contrastante de que tenemos emociones y sentimientos, que sería la felicidad, sentimientos diferentes a lo largo del día, de acuerdo a cómo me voy sintiendo con lo que estoy viviendo, y que no puedo ser feliz todo el tiempo en la familia, y que no puedo ser feliz todo el tiempo en el trabajo, y mucho menos puedo ser feliz todo el tiempo en la escuela, pero tengo que reflexionar cómo me vinculo yo con esa fuerte necesidad de comunicarle al mundo que definitivamente nosotros tenemos que ser felices. Hay datos interesantes, por ejemplo, que podríamos decir que es una tiranía en donde yo tengo que subir fotos sonriendo, una tiranía donde yo tengo que poner mensajes y posts que estén comunicando cosas positivas con resultados positivos. Ha sido tan potente que fíjense que desde 2016
la Junta de Revisión Nacional del Trabajo de los Estados Unidos, que sería como la Secretaría del Trabajo de México, dictaminó así, tal cual, que los empleadores, o sea, las empresas o los grupos de trabajo, no pueden obligar a los empleados a estar siempre alegres y con una sonrisa, por muy positivo y great place to work que sea el asunto. O sea, al final de cuentas yo no le puedo exigir a una persona que se mantenga todo el tiempo feliz, que esté todo el tiempo con la mejor actitud, porque definitivamente eso es complejo e imposible. Entonces, la invitación a la reflexión para arrancar el día es, ¿por qué hacemos dos cosas? Una, entiendo y entendemos, estoy seguro, el que claro que no queremos ser no el guapo, queremos ser el guapo de la película o la guapa de la película. No queremos justamente que la gente crea que no puede confiar en nosotros porque no estamos siendo lo suficientemente felices. Y obviamente yo no quiero que digan que yo no soy aquel que está realizado y que lo transmite a través de la felicidad. Pero tendríamos que preguntarnos qué tanto impacta eso en mi vida personal, pero sobre todo, y esto también es muy fuerte y muy potente, qué tanto estoy impactando yo a la gente alrededor mío, ¿no? O sea, qué tanto estoy impactando yo y presionando a la gente que yo quiero, a la gente que es importante para mí, a la gente con la que colaboro diariamente, para que exigirles, no directamente, el tema de que tienen que ser felices todo el tiempo. Entonces, este tema de la felicidad como karma y como pauta que tenemos que mantener siempre positiva, es un punto que definitivamente tenemos que preguntarnos. Y hoy sería muy bueno preguntarme en mi familia y en mi persona, ¿qué tanto estoy exigiéndole a mi pareja? ¿Qué tanto estoy exigiéndole a mis hijos, a mis hijas, a la gente cercana a mí y que quiero? El que en todo momento y ante toda situación vengan y me digan que estoy siendo feliz. Y este es un problema muy de fondo, porque incluso hay muchos especialistas que están como todas personas, antes de ser especialistas somos personas que definitivamente creemos y tratamos de lidiar con una bandera de todo va perfecto, todo va sonriente, y eso compromete no solo su desarrollo, compromete también el desarrollo de otras personas. Entonces hay que ser demasiado amables, funcionales y estratégicos con entender que nosotros como seres humanos nos construimos desde diferentes líneas, no solo a partir de la felicidad, y tenemos que empezar a tratar de ser más amables con lo que le exigimos al entorno respecto a aparentar y ser felices todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y el quinto punto con el que quiero cerrar hoy es a todos los que nos están escuchando en los podcasts, acuérdense que también estamos en redes sociales, en Facebook Resiliencia México y Facebook Genera Cambios. Y a los que estamos en redes sociales, recuerden que el podcast Genera Cambios en iTunes, en Spotify y en Google Podcast. Tenemos justamente diferentes contenidos con entrevistas que podrán encontrar y pueden escuchar lo que estamos platicando hoy y otros temas sin descuidar las actividades que estén realizando. Y el tema con el que quiero cerrar hoy, y que es el quinto punto, es qué fuerte y qué interesante está siendo la confirmación de mucho del trabajo psicológico y pedagógico que se ha hecho a lo largo del tiempo respecto al estudio de la infancia y respecto al estudio de cómo algunas consideraciones de la infancia pueden sí marcar la manera en la que vamos a proyectar nuestro futuro y nuestra futura adultez. Y les quiero compartir y les dejaré en redes sociales en Genera Cambios un estudio muy interesante que publica el NIH, que es el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que sería como nuestra Secretaría de la Salud en México o similares en América Latina, en donde hacen un estudio sobre el temperamento en la infancia para identificar si puede predecir o no la personalidad de esas niñas y niños 20 años después. Y aunque parece obvio, yo siempre les comento que lo obvio mata posibilidades de crecimiento, pero aunque parece obvio, este estudio longitudinal a lo largo de 10 a 15 años y 20 años justamente, hacen cortes en 10, 15 y 20 años, refiere a dos perspectivas globales que quisiera que se llevaran para que las consideremos, ¿no? Por un lado, los investigadores investigan cómo es el temperamento y cómo el temperamento de cuando somos peques va marcando los resultados de ciclo de vida conforme vamos creciendo. Eso es bastante interesante. Van identificando también cómo su temperamento y algunas características de su temperamento les ayudan o no a los niños a socializar, a entender el mundo, a resolver problemas y también a identificar cómo les gustaría verse hacia el futuro. Pero vamos poniendo los puntos sobre las is. El tema del temperamento, desde esa perspectiva, eh, lo podríamos ver como las diferencias individuales
con una base biológica en la forma en la que las personas responden, tanto emocionalmente como conductualmente al mundo. O sea, el temperamento, eso de, es que tienes un temperamento que muy fuerte, que parece que no te vence nada, que también es una idea errónea, justamente se refiere más que a las bases psicológicas y sociales, trae una fuerte carga biológica y va muy orientada y pulida con el tema psicológico y social conforme nos vamos desarrollando, pero responde muy bien a lo que sentimos y a las respuestas que tenemos en nuestro día a día y cómo eso puede ayudar o no, y por eso la importancia del trabajo temprano con nosotros como personas, para que justamente podamos desahogar condiciones con un temperamento flexible de acuerdo a un aprendizaje psicológico de nuestra persona. Pero determinantemente desde la infancia el temperamento incluso es uno de nuestros mejores recursos, porque no nada más va a forjar la personalidad en el futuro, sino también ayuda al tema del crecimiento y desarrollo de nuestra inteligencia emocional, de nuestra capacidad incluso neurológica emocional y de nuestras habilidades sociales. Y en este estudio que hace el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos respecto al temperamento y la proyección en la personalidad del futuro, se concentran particularmente en un específico tipo de temperamento, llamado inhibición del comportamiento, que generalmente esta inhibición del comportamiento se caracteriza por un comportamiento cauteloso, ahora sí que inhibe conductas que puedan ser como explosivas o llamativas, y trata de ser cauteloso, somos un poco más temerosos y evasivos con ciertas personas o situaciones, incluso tanto conocidas o ajenas, es como una persona o un temperamento más introvertido, pero es uno de nuestros mejores mecanismos de exploración del mundo. Generalmente tendemos a ser exploradores aventados y empujados, y a veces reforzamos la mala idea de tenemos que ir con todo, de tú ve y experimentalo cuando eres pequeño, pero este temperamento justamente de inhibición del comportamiento busca como ganarnos tiempo en la comprensión intelectual y emocional de lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, trato de ver cómo está la situación y ya después me meto en ello. Pero resulta que este temperamento de inhibición del comportamiento se refuerza en muchas ocasiones por la psicología del grupo donde está creciendo, las prácticas de crianza, y puede ser que se refuerce profundamente el tema de la inhibición del comportamiento. Incluso, aunque él ya se sienta seguro o capaz de lograr algo o sepa que tenga una habilidad, puede ser que la inhiba porque no quiere ser exhibido socialmente y no quiere tener una mala experiencia psicológica, y es un comportamiento que en muchas ocasiones se refuerza muy fuerte justo en nuestra cultura latina, ¿no? Pero ellos predicen, y en este estudio que es bastante interesante y es lo que quiero que nos llevemos de reflexión hoy, que en muchas ocasiones una personalidad que está adulta, que se basó y se fue desarrollando a través de la inhibición de diferentes comportamientos desde que somos pequeños por este temperamento, es muy probable que no se modifique durante el resto de su vida. Y nos lleva como a la reflexión de cómo podríamos nosotros en el ámbito escolar, en el ámbito familiar e incluso en el ámbito del trabajo entender que en muchas ocasiones no se trata de ver a la ligera si una persona es introvertida o extrovertida y relacionar eso con el tema como si fuera una situación de éxito o fracaso o de capacidad o de tenacidad, sino que implica un proceso en el cual nuestra psicología personal se fue madurando y creciendo, en el cual fue la manera en la que fuimos experimentando el mundo, y que tendríamos que ser amables con entender que justamente al ser un proceso también se pueden aprender técnicas para que ayudar a esa persona a que esa inhibición del comportamiento que la podría estar haciendo segura le ayude a identificar otra manera de relacionarse con los resultados que tiene que lograr, con las emociones de lo que está pasando y con la gente a su alrededor, pero que es un proceso que tenemos que trabajar todos porque implica un desarrollo psicológico, un desarrollo social, y implica entender que algo también muy fuerte, como el tema de la psicología de la felicidad constante, ¿no? Sino que el temperamento definitivamente ayuda a que gestionemos nuestra relación con nuestro entorno y nuestra capacidad de logro, pero que no va a ser determinante para limitar nuestro posible crecimiento psicológico y personal en el futuro, ¿no? Entonces, no vincular el temperamento como sinónimo de tenacidad y éxito es determinante, porque si nosotros vinculamos el temperamento como tienes que tener un temperamento aguerrido, tienes que tener un temperamento fuerte, templado, resiliente, que también hay que tener cuidado con eso, va a implicar que yo sea amable en entender que el temperamento forma parte de diferentes eslabones que tienen que ver con mi desarrollo personal y social, y que no es el único que va a marcar el cómo una persona va a ir creciendo. Aunque si justamente apalancamos mucho la idea de esta perspectiva de introvertido y extrovertido
como si fuera sinónimo de que somos capaces o no de vivir la misma vida, pues sí puede hacer que se mantenga esa tendencia en donde una persona con una inhibición de comportamiento cuando es pequeña no alcance a desarrollar otro tipo de habilidades que le permitan ser más flexible en su relación con la gente cuando es más adulta, ¿no? Entonces, esto sí es como bastante interesante respecto a que identifiquemos en nuestros niños y niñas cómo están, en nuestra gente a nuestro alrededor, y también entender que un adulto en el trabajo o en la escuela que pareciera introvertido todo el tiempo, no significa que sea lo contrario justo al tema de que tenga que ser feliz todo el tiempo. Es referente de que hay condiciones, por supuesto, como en todas las personas de desarrollo y de capacidad, pero tiene que dársele la oportunidad también de gestionar un manejo emocional diferente y una capacidad de logro diferente, ¿no? Entonces, esas ideas como para que lo consideremos, voy a recapitular y se los voy a poner en pantalla de los temas que estuvimos hablando hoy, a quienes nos están viendo en redes sociales y a quienes nos están escuchando en el podcast, igual voy a recapitular los temas. El primero con el que arrancamos fue la ley de Peter, para que nos la llevemos. Y la ley de Peter, de 1969, Peter se pregunta, y sigue siendo vigente, ¿eh? Peter se preguntaba por qué la gente de repente es infeliz o por qué la gente de repente es malhumorada, y encuentra que justamente este principio de Peter, en donde hace referencia a que en muchas ocasiones un empleado tiende a ascender hasta su máximo nivel de incompetencia. Esto es, era muy bueno haciendo algo, lo hacemos crecer o crece y resulta que era muy bueno en lo que hacía, pero no se preparó para el siguiente nivel de responsabilidad y compromiso, y ahí hay un punto de debilidad en donde incluso la gente a su alrededor pues puede sentirse no a gusto con esta persona, y esta misma persona puede no sentirse con la orientación del logro, porque justamente eso implica un compromiso, y el que seamos muy buenos en una fase de nuestra vida y en una situación de nuestra vida no implica que lo vayamos a hacer para todo, pero sí nos da la oportunidad de que nos responsabilicemos para lo que viene. El segundo punto, bastante interesante, del libro de Daniel Goleman, de por qué la inteligencia emocional sí importa, qué es lo que hace un líder. Él nos hablaba de tres, y platiqué 3 puntos: el tema de la habilidad de orientarnos al logro incluso ante lo adverso, el tema de la empatía, no confundirlo con simpatía y socialización, y el tema de la influencia desde la perspectiva de que verdaderamente aporto valor al otro y entiendo al otro, y que la influencia no se trata de una persona unidireccional, se trata de un entendimiento de las dos partes. Y el tema también de el otro punto que revisamos, les platicaba que hoy Jorge Jiménez en su en vivo a las 9 en Resiliencia México va a platicar de Homo Videns desde la perspectiva de masculinidad, bastante interesante y rico el tema. El cuarto punto es esta necesidad forzada de manifestarnos felices todo el tiempo ante diferentes escenarios y situaciones, cual si la vida tuviera que ser feliz nada más, ahí quitándole poder al resto de emociones y sentimientos que tenemos todo el tiempo, lo cual definitivamente pues es importante limitar y ser muy realistas, porque la forzada felicidad obviamente nos va a llevar hacia mantener un sentimiento de infelicidad y de incapacidad forzado, y también en este punto particular no ser tiranos con la gente a nuestro alrededor y exigirles que todo el tiempo estén felices cual si fuera una regla de vida, entendiendo que justamente tenemos que aperturar un marco emocional diferente en donde cada uno de nosotros tiene emociones y sentimientos tan diversos, pues porque somos seres humanos. Y el quinto punto, el tema del temperamento en la infancia, hablando particularmente de la inhibición del comportamiento y cómo este temperamento sí puede marcar una pauta de cómo vamos a hacer en nuestra vida adulta, en un estudio del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, que hace con una población muy grande, pero que no forzosamente significa que eso vaya a estar determinado, que si hay una inhibición de comportamientos en el temperamento cuando vamos creciendo, porque soy cauteloso, porque trato de medir muy bien las consecuencias de lo que quiero hacer, porque trato de evaluar lo que está pasando, sí puede empujar a que nuestra personalidad sea de adultos, pero hay que entender que el temperamento no lo es todo y no define a una persona, sino justamente forma parte de un eslabón en una cadena en nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, esos fueron los temas como para arrancar el día de hoy. Espero que la información sirva como para que platiquen, investiguen un poco más, la busquen y la disfruten. Y pues nada, la idea es que vamos a estar compartiendo con ustedes justamente diferentes temáticas o 5 puntos diarios para que ustedes puedan arrancar el día con información que les pueda ser de utilidad en su casa, en su persona, en la escuela y en el trabajo. Y pues aquí les dejo algunos comentarios, es lo que están, estos que están aquí como generales, algunos saludos. A quienes nos están escuchando en el podcast, acuérdense que esto también lo estamos transmitiendo en nuestro podcast en vivo en Spreaker, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.
Te recuerden que también en la parte de podcast se los voy a poner a los que están viendo en redes sociales. También en la parte de podcast las pueden encontrar, tenemos entrevistas como más a fondo y también lo pueden encontrar en esa sección de podcast para que lo puedan escuchar donde quieran. Y que este video y esta sección de iniciar el día construyendo, generando cambios y construyendo resiliencia lo vamos a encontrar en las diferentes páginas de la asociación como para un parteaguas, informarles lo que vamos a hacer en ese día en general y algunos puntos de crecimiento. Ahí les dejo, si tienen alguna duda, quieren algún comentario, está en las redes sociales, está también el WhatsApp, pueden mandarlo con mucha confianza. Y pues nada, yo soy Fernando Hernández Avilés, que tengan un excelente día donde se encuentren y mucho éxito, mucha felicidad y también mucha tristeza, ¿por qué no? Porque solo así podemos aprender a descubrirnos permanentemente. Un fuerte abrazo a todas y todos, que les vaya muy bien, cuídense mucho, cuiden el tema de su sana distancia. Y por favor, seamos un poco infelices porque a veces también eso nos puede generar felicidad. Un abrazo a todos en todos los canales. Bye.